Bienvenidos, soy Luis Álvarez y Casa, director del Instituto de Ingeniería. Les queremos invitar a presenciar esta serie de 6 programas que realizaremos en relación con el 60 aniversario del Instituto de Ingeniería. El objetivo del programa o de esta serie de programas es difundir lo que hace el Instituto, enseñarles quiénes somos, a qué nos hemos dedicado, cuál ha sido el impacto de nuestra labor de investigación en el México moderno, cómo hemos contribuido a la construcción de la infraestructura de este país y cómo realizamos todos los días investigaciones que tienen que ver con la solución de los grandes problemas nacionales de la ingeniería. Gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Nos acompaña en este primer programa, en esta primera sesión, el doctor Luis Álvarez y Casa, director del Instituto, y el doctor Francisco Sánchez Sesma, quien es investigador catedrático y fue exdirector del Instituto, si no me equivoco, de 1993 a 2001. ¿Es correcto? No, de 1999 a 2003. A 2003. El propósito de esta primera sesión es transmitir un poco la historia del Instituto de Ingeniería. El Instituto de Ingeniería, de acuerdo al artículo 9 del Estatuto General de la UNAM, es una entidad académica que depende de la coordinación técnica de la investigación científica. Es una institución que en este mes de agosto de 2016 conmemora su 60 aniversario, su 60º aniversario. El motivo de la sesión es transmitir la historia, la misión, hablar un poco de la misión institucional, algunos antecedentes, fundadores y los proyectos más relevantes que ha realizado el Instituto de Ingeniería en estos 60 años. No va a ser un recuento puntual, sino simplemente remembranzas de sus forjadores, de sus fundadores. Tendremos diferentes exposiciones a través de algunos investigadores y académicos que pertenecen a la institución. Los vamos a invitar a una cápsula. Desde su fundación en 1956 y a lo largo de estos 60 años, el Instituto de Ingeniería se ha caracterizado por la calidad de su personal académico y por sus acciones. Gracias en gran medida a ellas, la entidad ha contribuido sustancialmente al desarrollo de la ingeniería mexicana, tanto en su orden civil como en las distintas disciplinas del conocimiento de la ingeniería. Los esfuerzos y la memoria de los grandes universitarios como Nabor Carrillo, Javier Barros Sierra, Fernando Iriart y Bernardo Quintana, por mencionar a algunos, ha sido y seguirá siendo un motivo de orgullo para nuestra institución y para el país. Los avances de este instituto en la ingeniería y tecnología mexicana son el resultado del trabajo, del esfuerzo, del diálogo y el respeto, de una comunidad empeñosa de alta calidad académica y con un compromiso institucional. El Instituto de Ingeniería ha cumplido de manera sobresaliente con su objetivo de vincularse con las entidades privadas, educativas y gubernamentales. Producto de esta vinculación están obras de gran magnitud como el Túnel Emisor Oriente, la Autopista Urbana Norte, la Supervía Poniente y la Autopista Urbana Sur de la Ciudad de México, el Programa Nacional Hídrico de la Comisión Nacional del Agua, el Puente San Cristóbal en Chiapas y los puentes El Baluarte y El Carrizo, de la Autopista Durango-Mazatlán, así como la creación del Túnel de Viento, que es un ejemplo de novedosas formas de trabajo que abren grandes posibilidades a la transferencia de nueva tecnología. Todo esto le ha permitido al instituto crecer, continuar vinculándose y reinventarse en lo que en el futuro puede llegar a ser. El Instituto de Ingeniería es un ejemplo a seguir para nuestra universidad. Todos los logros conseguidos hasta ahora son el resultado de un proceso evolutivo de muchas generaciones y administraciones. A todos nos toca avanzar sobre lo construido, así es la vida universitaria, continuamente se renueva. En estos 60 años, esta entidad académica ha consolidado proyectos y ha tenido significativos avances. Ha mantenido también su importante presencia en la ingeniería nacional. Por ello, no nos queda más que felicitar a toda la comunidad que conforma el Instituto de Ingeniería, por los esfuerzos realizados y los logros obtenidos a lo largo de estos años. Felicidades, Instituto de Ingeniería.
La misión del Instituto de Ingeniería: contribuir al desarrollo del país y al bienestar de la sociedad a través de la investigación en ingeniería, de la formación de recursos humanos y la vinculación con la sociedad. ¿Cómo ha evolucionado a través del tiempo? A ver, el instituto surge de una forma interesante. La primera parte del instituto, en su origen, era un organismo que estaba incrustado dentro de la Facultad de Ingeniería. Y surge como una respuesta a un primer paso. Hay una gran constructora en México que es ICA, que se funda por una alianza entre un grupo de jóvenes emprendedores y un grupo de ingenieros muy establecidos. Hay un segundo regreso cuando se dan cuenta que hay problemas de la ingeniería que ya no se pueden resolver en el ámbito de las empresas, y entonces, por iniciativa de la Facultad de Ingeniería y del Grupo ICA, se funda el Instituto de Ingeniería pensando que puede constituir un laboratorio, un centro de investigación que ayude a la resolución de estos grandes problemas de ingeniería. Entonces, el instituto queda albergado los primeros 20 años de su vida bajo el cobijo de la Facultad de Ingeniería. Éramos la división de investigación de la Facultad de Ingeniería. En 1976 el instituto se convierte en una dependencia universitaria de las que están definidas en el Estatuto General, y los últimos 40 años que hemos tenido han sido de existencia independiente, pero es muy interesante que la fundación del instituto responda a esta necesidad de realizar investigaciones que tengan que ver con su impacto en la ingeniería. Así hemos tenido esos 60 años. Magnífico. Doctor, ¿algún comentario sobre la misión institucional, estos 60 años, la experiencia en el instituto? Sí, creo que lo que ha señalado Luis es la parte fundamental. Quizás vale la pena recordar, acaba de identificarse un folleto promocional del instituto poco antes de su creación formal incluso como división de investigación de la Facultad de Ingeniería, publicado en julio de 1955. En este texto probablemente no aparece autor, pero seguramente está la pluma de Iriart. Señala lo siguiente: dice que la creación de un instituto de ingeniería en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México tiene objetivos determinados, y quizá los dos más importantes serían lograr soluciones a problemas de carácter nacional a través de búsquedas organizadas y ordenadas. El segundo sería permitir a los ingenieros ampliar sus conocimientos y eventualmente obtener los grados académicos de maestro y doctor en esta especialidad. En este momento que se sacó este folleto hace 60 años, o poquito más de 60 años, señala cuestiones que son de lo más actuales. Dice entre otras cosas: la investigación científica organizada representa uno de los adelantos más importantes y dinámicos de las últimas décadas. La investigación ha contribuido a la elaboración del nivel de vida de los pueblos y al mejoramiento de sus economías, más que ningún otro esfuerzo aislado. Año tras año se ha convertido en una ocupación cada vez más vital. Una cosa que se señala hace 60 años y que nos debería hacer pensar, nos dice aquí Iriart: al principio se creyó que la investigación científica era una extravagancia dispendiosa. Pronto se cayó en la cuenta de que es una seguridad esencial para la salud económica del país que la fomenta. La investigación industrial ha cimentado la economía de muchos países y ofrece oportunidades para crear nuevas fuentes de trabajo y produce artículos que con el tiempo hacen la vida más agradable a toda la población. Esto lo deberíamos recordar porque estamos viendo que en este momento, al parecer, hemos perdido la confianza en el desarrollo del país, de desarrollar cosas nuevas. El Instituto de Ingeniería mantiene tradiciones, mantiene esa vitalidad que le ha permitido en estos 60 años contribuir al desarrollo del país, pero es una isla, es un oasis en el país. Quisiéramos difundir las cuestiones que hace el Instituto en otros lados. Muchas gracias, doctor. 60 años presente en el desarrollo de México, postulados que siguen siendo vivos, vigentes. Así, absolutamente. Muchas gracias por recordárnoslo. Quisiéramos invitar al público que nos escucha, al público televidente, que nuestros puntos de contacto aparecerán en la pantalla, y son redes sociales, el sitio web que tenemos. Hay un correo de voz con los teléfonos, tenemos obsequios para aquellos que quieran interactuar con nosotros. Es el 5622-8720, podrán llamarnos y quizás formular alguna pregunta a nuestros investigadores invitados en esta primera sesión.
Vamos a una segunda parte dentro de este primer programa y abrimos nuevamente las preguntas. Y esta va dirigida a ambos. El historial de proyectos relevantes hechos en el instituto, uno de los más prestigiosos a nivel internacional, ¿nos pueden platicar ambos un poquito sobre esta experiencia de ustedes en el desarrollo de algunos proyectos relevantes en la historia del instituto? Bueno, a ver, yo creo que más que intentar hablar de una participación personal, a mí me importaría marcar, digamos, hay todas las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, todos los sistemas de las grandes presas que se han construido en el país, presas que han servido para la regulación de avenidas y, por supuesto, para la generación de energía eléctrica, las que están localizadas en el sureste del país y en otras regiones, han sido realizadas con la supervisión y con la ayuda del instituto. En algunos de los casos hemos realizado estudios pioneros, por ejemplo, en la parte de las paredes de presas por el enrocamiento, fuimos pioneros internacionales en la realización de estas obras. Entonces, el instituto ha acompañado, por ejemplo, el túnel emisor Oriente es otro ejemplo de grandes obras de ingeniería acompañadas por el instituto. Lo que hemos hecho a lo largo de estos 60 años es acompañar la realización de todas las grandes obras de infraestructura para garantizar que exista una visión técnica que garantice que estas obras se realizan de manera correcta. Pero a la vez la realización de estas obras le ha proporcionado a los investigadores del instituto material para investigar, material para profundizar, material para conocer mejor nuestra realidad en el sentido de los terrenos y los lugares donde vamos a aplicar la ingeniería. Entonces, creo que el sello distintivo del instituto en estos 60 años ha sido que nuestra investigación, porque es ingeniería, siempre ha tenido una perspectiva utilitaria, siempre hemos estado haciendo investigación para algo. Y ese algo nos ha permitido que siempre seamos llamados por los grandes tomadores de decisiones en el país cuando se van a realizar grandes obras de infraestructura. Por ejemplo, en este momento estamos participando de manera muy importante en todo el proceso de planeación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. No hay obra de infraestructura importante que se realice donde nosotros no acompañemos en el proceso de planeación y en el proceso de construcción. Magnífico. El papel del instituto en el desarrollo de México, ¿pudiéramos sintetizarlo, como lo dice el doctor Álvarez, en estos términos? Sí, las grandes obras han requerido la solución de problemas especiales. Por ejemplo, los vertedores de algunas de las obras hidráulicas importantes que se estudiaron en el Instituto de Ingeniería, la presa Chicoacén, por ejemplo, los vertedores de la Angostura. En algunos casos se resolvieron problemas técnicos que se presentaron de nivel internacional. El mismo hecho de que, creo que este fue el vertedor de la Angostura, cuando empezó a funcionar, las presiones que se generaron botaron del fondo las losas, que eran losas de algunos metros de espesor, de 10, 12 metros de dimensión, y eran las presiones, las movieron, el vertedor quedó destruido y hubo que entender con mucho detalle el problema. En esto participó el profesor José Luis Sánchez Briviesca y lograron en un modelo de laboratorio reproducir ese fenómeno que se había dado de supresiones en las losas del vertedor y lograron definir los criterios para eliminar el problema. Vertedores, salas, casas de máquinas. En el caso de las carreteras, se desarrolló un importante grupo de vías terrestres para examinar carreteras. Otra de las cuestiones que es importantísimo señalar, el suelo de la Ciudad de México es un suelo muy especial, que hace que lo hace un laboratorio natural, y es aquí en la Ciudad de México que han surgido expertos en mecánica de suelos a nivel mundial. Estoy hablando de Nabor Carrillo, de Raúl Marsal, de Jesús Alberro, expertos en mecánica de suelos y en mecánica de rocas. Es en esas vertientes que el instituto desarrolló mucho de su labor. Estructuras, los puentes importantes que se han hecho en los últimos años, y los nombres de estos investigadores están asociados a estas grandes obras. Y tenemos en las cápsulas que seguramente se están haciendo, más adelante van a salir estos investigadores a relucir. Percibimos, digamos, que el Instituto de Ingeniería tiene una alta vinculación con la sociedad mexicana. Derivado de ello se generan muchos convenios y derivado de ello se desarrollan muchos proyectos patrocinados, es decir, proyectos que reciben recursos de la iniciativa privada y pública
para desarrollar proyectos de muy diferente naturaleza. Y esto nos da cuenta, digamos, de una institución altamente vinculada con la sociedad. Este fenómeno de la vinculación con la sociedad, ¿ustedes cómo lo aprecian? O sea, el Instituto en el Desarrollo de México debe ser una institución altamente vinculada con la sociedad mexicana. Bueno, a ver, como lo dijimos al principio, nosotros siempre hemos tenido, como somos ingenieros, la visión utilitaria de lo que hacemos. Ahora, ¿por qué los proyectos son importantes? Son importantes por varias razones. La primera es porque representan el interés concreto de una persona para que el instituto participe y contribuya en la solución de un problema. Segundo, estos proyectos proveen de recursos a la universidad. Los recursos permiten muchas cosas interesantes. Primero, por supuesto, es dotarnos de la infraestructura que necesitamos para poder realizar los proyectos. Tenemos laboratorios excelentes en muchas áreas de ingeniería. La segunda, y no menos importante, es que el instituto ha sido pionero en el establecimiento de un programa de becas. Tenemos un programa de financiamiento a estudiantes que lo tuvimos antes que ninguna otra universidad en el país, que sigue financiando los estudios de muchos estudiantes de los distintos niveles de licenciatura, de maestría y doctorado, que participan en los proyectos, y entonces en los proyectos hacen la investigación que les ayuda a obtener sus títulos o sus grados. Y en tercer lugar, ese dinero también nos ayuda a la operación del instituto. Entonces, hasta ahorita hemos podido manejar un esquema que es único en una proporción importante de los recursos que manejamos son recursos provistos por entes externos a la universidad, por la sociedad civil, por el gobierno, por empresas privadas que tienen interés profundo en que les resolvamos problemas. Y ese interés se manifiesta en la realización de convenios, y esos convenios nos dan esos elementos que nos ayudan a hacer mejor nuestro trabajo. Magnífico. Doctor Sánchez, ¿algún comentario adicional sobre este tema? Que a esta visión general que nos ha permitido tener los recursos y coadyuvar en la solución de problemas nacionales, el Instituto deberá prepararse para los cambios que se están dando en la sociedad actualmente. Hay cambios en la economía, éramos proveedores privilegiados, digamos, de los consultores privilegiados de algunas secretarías de Estado, y eso no necesariamente va a seguir siendo el caso. Tendremos que participar y ser mucho más serios en la generación de soluciones que compitan con la de organismos internacionales, porque ya vamos a tener que estar sometidos también a las reglas del mercado, vamos a tener que participar en licitaciones para conseguir los proyectos. Y en ese sentido deberíamos también entrenarnos, capacitarnos para poder hacer investigación industrial de ingeniería, pero enfocada a tener bajos costos y soluciones competitivas. Es porque muchas de las empresas que van a estar llegando al país traen su propia tecnología, y la única manera en que va a ser atractivo es que sea tecnología que sepan técnicos mexicanos y que pueda ser que sea desarrollada en México. Las cosas de mecánica de suelos es un ejemplo en el cual con un poquito que se nos descuide, que nos descuidemos, podemos ser rebasados por empresas internacionales o por institutos internacionales. Estamos abiertos a estar pendientes de las tendencias que se están presentando. Sentimos que nuestros funcionarios académicos están pendientes de la forma en la cual está evolucionando este tipo de situaciones que nos están implicando, proveniendo, tanto las económicas como el desarrollo mismo de la tecnología. Bueno, a ver, estos son cambios que se van a presentar de manera, digamos, rápida, o esperamos que se presente de manera rápida en los próximos años. El reto que menciona el doctor Sánchez Sesma es, el instituto tiene una mecánica, va a tener una mecánica de operación. Lo que tenemos enfrente es la necesidad de cambiar esa forma de operación. Vamos a tener que cambiarla necesariamente. Y vamos a tener que cambiarla, pero vamos a tener que cambiarla también con la participación de otros socios, que van a ser socios en el país y fuera del país. Tenemos que participar necesariamente en alianzas con organismos nacionales, en alianzas con organismos internacionales, y tendremos que redefinir nuestro trabajo a corto plazo. Yo creo que el instituto está perfectamente capacitado para hacerlo. Hay una coyuntura que tenemos obligación de aprovechar. Magnífico. Algo de esto viene en el plan de trabajo presentado ante la Junta de Gobierno que sí estuvimos analizando. Vamos a una pausa, invitamos al público que nos está viendo y escuchando a unos minutos de la pausa.
Puertas Abiertas es uno de los eventos de mayor tradición del Instituto de Ingeniería. En este día se muestra el trabajo de investigación que se realiza en sus 32 laboratorios. Acompáñanos. Durante la edición 2015 de Puertas Abiertas, se crearon 5 rutas para visitar los laboratorios del instituto de acuerdo a su ubicación. La ruta 3 agrupó el laboratorio de gasificación, la mesa vibradora, la planta solar y el laboratorio de óptica solar, localizados a un costado del jardín botánico. En el recorrido por la planta solar del Instituto de Ingeniería, los asistentes recibieron una amplia explicación del funcionamiento de un reactor de canal parabólico y de las aplicaciones de una estufa solar. Y bueno, este es el laboratorio de óptica solar. Entonces, pues aquí tenemos equipo para diferentes cosas. Una parte de la que tenemos es pues la fabricación o el acondicionamiento de los catalizadores. Entonces tenemos equipo como este, que es una cámara de vacío. El maestro Roberto Durán, responsable de la mesa vibradora, presentó 2 simulaciones de sismos emblemáticos. Primera fue el sismo de SCT de 1985, la que se conoce como componente este-oeste, escalada al 70% porque el sistema no es capaz de reproducir los desplazamientos máximos que se dieron en ese punto. Y el segundo fue el sismo que se conoce como sismo de Northridge en San Francisco. Conocer a detalle el trabajo que se realiza en el Instituto de Ingeniería no solo permite orientar a los estudiantes que van a elegir una carrera, también amplía y enriquece la visión de los profesionistas en formación. Pues bueno, como arquitecta nos preocupa mucho lo que es la estabilidad y las fuerzas que tenemos que tomar en cuenta para diseñar. Y pues tanto la mesa vibradora, que es como que uno de los fuertes fenómenos que implican entre si resiste o no un edificio, pues se me hace muy interesante cómo puedes experimentar y ver el funcionamiento de estas estructuras. Y en el caso de edificios altos o de edificios que estén en lugares donde implique fuertes velocidades de viento, pues también es muy interesante el poder estudiar cómo se generan estos fenómenos y qué tanto te pueden perjudicar. Cada vez son más los estudiantes y profesionistas interesados en conocer los instrumentos con los que opera el Centro de Investigación en Ingeniería más productivo del país. Fue una participación muy buena, una gran asistencia de chicos, sobre todo de bachillerato, a conocer lo que son las instalaciones del instituto. Además de Puertas Abiertas, el Instituto de Ingeniería cuenta con un programa permanente de visitas guiadas. Así que si estás interesado en conocer sus 32 laboratorios, ponte en contacto con nosotros a través de su portal en internet o de sus redes sociales, como Facebook, Twitter, LinkedIn y YouTube. Gracias por acompañarnos. Regresamos a nuestro programa, este primer programa sobre los 60 años presente en el desarrollo de México, el Instituto de Ingeniería. En la siguiente cápsula tenemos al doctor José Luis Fernández Zayas, quien fue director del instituto en el periodo 1991-1999, y él nos va a hacer una reseña muy breve sobre algunos exdirectores del Instituto de Ingeniería en el lapso 1956-1991. Vamos a escucharlo. Yo soy José Luis Fernández Zayas, me gradué de ingeniero mecánico electricista en la UNAM en el 69, luego hice un doctorado en ingeniería mecánica, soy investigador en el Instituto de Ingeniería desde 1975, fui director de 1991 a 1999 y actualmente soy director del Instituto de Investigaciones Eléctricas. Don Fernando Iriart Valderrama es uno de los hombres más importantes de la época de la construcción de las instituciones en México. Él fue el creador de la Comisión Federal de Electricidad como la conocemos ahora, y la transformó hasta lo que la conocíamos hace 2 años, y fue el creador de la ingeniería mexicana, en todos sentidos. Él fue el creador de este Instituto de Ingeniería,
y también del Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde ahora estoy en Cuernavaca. Don Fernando creía en las infraestructuras grandes, hizo el gran programa de presas para darle energía eléctrica a México, que tiene un gran programa de carreteras y nos ayudó a iniciar líneas de investigación muy importantes en mecánica de suelos, en ingeniería estructural, al ser el primer director del Instituto de Ingeniería en los años 50. Emilio Rosenbluth estudió el doctorado en Inglaterra y él era un hombre genial. Era un individuo que tenía capacidad de ver cosas que nadie más había visto antes en diferentes áreas del conocimiento. Él fue, después de ser el primer director de tiempo completo del instituto, fue un permanente custodio de la verdad y de la filosofía dentro de la propia universidad, presidió la Junta de Gobierno y fue un cuidadoso constructor de las estructuras de enseñanza de la ingeniería, primero en Ciudad Universitaria y después en la época que se hicieron escuelas de ingeniería en las unidades interdisciplinarias. Pero su obra científica es deslumbrante. Emilio Rosenbluth además era un gran músico y era muy buen amigo. El doctor Roger Rías del Cosío se especializó fundamentalmente en estructuras. Es un ingeniero civil con doctorado también en Estados Unidos, pero que pronto se dedicó a la educación. A él le gustaba mucho más la cuestión de educar a niños que educar a adultos. Y él se preocupó mucho de fortalecer la estructura básica de educación de México a través de la Secretaría de Educación Pública y posteriormente llegó a ser importantísimo en el Instituto Nacional de Educación para Adultos, que él fue el que tenía las teorías básicas de la educación. Roger sigue asesorándonos a nosotros, es un hombre muy activo. Cuando Daniel Ruiz Fernández, que no es lamentablemente, no soy pariente de él, pero cuando él llegó a la dirección del Instituto de Ingeniería, el instituto era una organización bastante informal, con una administración muy, amateur. No tenía orden en sus papeles, todo el mundo se creía, la nómina se hacía a mano y hacían muy poca historia de la ingeniería, cuando ya era muy importante el instituto. Y el ingeniero Daniel Ruiz fue el que se encargó de consolidar la dirección del instituto en una dirección moderna y los sistemas de información, de modo que ahora yo creo que hay que acreditarle que tenemos memoria del propio instituto y tenemos una serie de documentos formales y administrativos gracias a su intervención. Cuando yo entré a trabajar a tiempo completo a la UNAM en 1975, Daniel Reséndiz tenía unos cuantos meses de haber sido director y había la costumbre de entrevistar con mucho cuidado a los nuevos candidatos, tanto en el instituto como en la Facultad de Ingeniería. A Daniel le gustó mucho un planteamiento que le hice yo sobre tener un programa de energía solar en el instituto. La entrevista duró como 10 minutos y me contrató ese día, que fue el día 12 de abril de 1975, como a las 11 de la mañana. Yo estaba ya contratado, porque él dio la orden de que se me contratara. Desde entonces a la fecha él ha cambiado mucho y Daniel Reséndiz Núñez es considerado como el filósofo de los ingenieros, que fue una tarea que primero tuvo Emilio Rosenbluth y ahora la tiene don Daniel Reséndiz. El doctor Luis Esteban Maraboto recibió el Premio Nacional de Ingeniería Civil hoy en la mañana por parte de un enviado del presidente de la República en el 28 Congreso de Ingeniería Civil y es considerado el científico más destacado en ingeniería de seguridad estructural que tenemos en México. Al mismo tiempo ha asesorado en diferentes etapas muy críticas a nuestro país, particularmente a raíz de los sismos del 85. Y él fue el inventor de un proceso de reconstrucción y de recertificación de estructuras que le permitieron a la ciudad levantarse muy pronto. Ese es don Luis Esteban Maraboto. Volvemos a nuestro programa.
retomamos nuestra charla y una pregunta abierta para los dos. A lo largo de la historia de la institución ha habido académicos muy importantes, ingenieros muy prestigiosos, muy renombrados, que han pasado por el instituto. ¿Nos pueden mencionar, dentro de la experiencia de ustedes, quién de ellos ha marcado sus vidas, quién de ellos ha influido en sus desarrollos, quién de ellos sigue presente en sus formulaciones, en sus reflexiones, en fin? Bueno, a mí personalmente la persona que me reclutó fue el doctor Roberto Canales. Roberto Canales junto con Renato Barrera fueron los precursores del control automático en México. Yeah. Fueron los primeros expertos que con nivel de doctorado hicieron trabajo en ese tema en México en el área de la ingeniería. Ambos venían de hacer un doctorado en MIT. Llegaron a México en 1968. Yo tuve la fortuna de ser invitado por el doctor Roberto Canales a participar en el programa de becas del instituto y estaba yo entonces en quinto semestre de la carrera. Dejé el trabajo que tenía en una fábrica porque me pareció mucho más excitante la oferta del instituto de participar en proyectos de investigación. Yo ya acudía en las tardes al instituto a hacer trabajos con uno de mis compañeros que era becario, entonces la oferta me pareció sensacional y no me he arrepentido. Desde entonces no he salido del instituto, terminé mi licenciatura, hice mi maestría en la UNAM. El doctorado lo hice fuera, en la Universidad de California en Berkeley, pero regresé. Entonces, la influencia de Roberto Canales en el establecimiento del área de control automático, que es el caso de primera mano, fue decisiva. Y él, junto con Antonio Alonso, fueron claves para el desarrollo de esta disciplina en México, que ahora es una disciplina de primer nivel. Tenemos científicos y tenemos una incidencia que, comparado al tamaño del país, es mayor que lo que podríamos tener, ¿no? Magnífico. Doctor. No, pues yo puedo decir que desde el principio, yo entré al instituto en 1973 como becario, y quizás la interacción con distintos investigadores, recuerdo empezando con José Luis Trigos, Roberto Villaverde, Dantón Gutiérrez Lemini, y empecé a trabajar con Luis Esteva. Tuve posibilidades en ese entonces también de interactuar con gente como Raúl Marsal, de vez en cuando, y para pelearnos con José Luis Sánchez Briviesca, porque teníamos puntos de vista ligeramente diferentes en las notaciones matemáticas. Tuve oportunidad de conocer al doctor Enzo Levi, quien pues fue uno de los constructores del instituto, y estando trabajando con Luis Esteva, en un congreso ocurrió que se fue Esteva a un congreso y Rosenbluth se quedó, y entonces pues ese quedarse se quedó por la razón de la salud de su mamá, y eso hizo que él me llamara que le fuera a ayudar en algunas cosas, y fue que empecé a interactuar con Emilio Rosenbluth a nivel muy cercano, de manera que él fue quien me dirigió después la tesis doctoral. Tuve también oportunidad como estudiante en el instituto de interactuar y como alumno en la división de estudios superiores entonces con Neftalí Rodríguez Cuevas, o sea que son personajes que han estado ahí presentes en el instituto en el área de estructuras, de geotecnia, pero con Rosenbluth fue realmente una experiencia muy provocadora en todos sentidos, porque él era funcionario también. Después de haber entrado a trabajar con él, al poco tiempo lo nombraron subsecretario de Planeación Educativa. Así que eso me dio oportunidad en ocasiones de conocer a don Fernando Solana, y en distintas reuniones también a Daniel Ruiz Fernández, que era el director en esa época. Así que son personajes con los que tuve la oportunidad de interactuar, como tú dices, de alternar, como los toros, pero sí vivir de primera mano las experiencias de hacer investigación, tengo muchas anécdotas que atesoro así con mucho cariño de Rosenbluth, ¿no? que fui mi maestro en el sentido más amplio de la palabra, hasta me dio clases de inglés. Ahora es que tenemos como otra serie importante de ingenieros, ¿no? Por ejemplo, yo estoy pensando en el área de mecánica de suelos.
Hay investigadores, bueno, no son esta primera generación que hemos descrito, Raúl Marsal, Jesús Alberro, digamos, pero hay un grupo importante de investigadores, podríamos mencionar, por ejemplo, en este momento a Miguel Romo, como gente muy establecida. En el área de estructuras hay personajes como Roberto Meli, que son claves en la historia de la ingeniería estructural en México. En el caso de ingeniería mecánica, los doctores Chicureles han sido pioneros de los programas de posgrado. Sin ellos no se puede describir mucho el establecimiento de la ingeniería mecánica en México. Como en los programas de posgrado han tenido reconocimientos de prácticamente todos los programas importantes. Entonces hay una serie importante de investigadores que han sido claves. Por ejemplo, en el área de energía solar, la participación del doctor Rafael Almanza fue pionera en el establecimiento de la investigación en ingeniería solar en nuestro país. Entonces tenemos en muchas áreas de ingeniería personajes que han sido claves en el disparo de esas disciplinas en nuestro país. No olvidemos a Ramón Domínguez, a Jesús Gracia, en el área de hidráulica, Moisés Berezovsky, son los que han sido continuadores de los trabajos de José Luis Sánchez Briviesca, y son los que han hecho la hidrología en este país, el diseño de las obras hidráulicas o de los modelos hidráulicos, que ha venido trabajando más recientemente Víctor Franco, pero Jesús Gracia, Óscar Fuentes Mariles, son las nuevas, ellos ya, decimos que es la nueva generación, pero yo creo que ellos ya van de salida. Ya no está nueva, ¿no? Ya no está nueva. En realidad esta es una tercera generación del instituto, pero son investigadores que tienen ahorita, pues en promedio, 60 y tantos años. Sí, también me parece importante mencionar que, digamos, en muchos de los trabajos que tienen que ver con los temas de ingeniería ambiental, el tratamiento de agua, el instituto también ha sido una institución clave. Entonces, en ese tenor está, por ejemplo, los trabajos de la doctora Blanca Jiménez o del doctor Alberto Noyola, que es el exdirector del instituto, que han marcado pausa importante y que han representado en el tema de tratamiento de agua, mantener el instituto como la institución líder en todo el país, ¿no? Claro. Y son temas incluso que trascienden México, es decir, escuché ahorita al doctor Roberto Meli, y yo escucho muy seguido que es un académico, un investigador que va mucho más allá de nuestras fronteras. También el caso del doctor Rosenbluth y ustedes mismos, ¿no? O sea, que van dejando una impronta a nivel internacional, no solamente en el desarrollo o en el quehacer de la investigación en México. O sea, yo recuerdo mucho cuando hablábamos de el doctor Rosenbluth, esas implicaciones que sus trabajos desarrollaron e influyeron en muchas actividades a nivel mundial. ¿Es así? Sí, yo recuerdo desde los primeros trabajos, cuando terminábamos un informe que era para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, él me dice de inmediato, ¿y qué? ¿Cuándo vamos a hacer la versión gringa? Es decir, escribirlo en inglés es importante y enviarlo a una revista refereada. Digamos que desde el principio de mi formación en el instituto, de los primeros años, me tocó ya participar en la elaboración de textos para difundirlos en revistas internacionales, para someterlos a la crítica, y yo creo que esa es una de las tareas que se ha venido haciendo, el considerar que las publicaciones tienen que pasar filtros internacionales y tener estándares. Eso es lo que es la base que nos permitirá poder participar en proyectos y en desarrollos nuevos, ¿no? Tener esa experiencia de generación y difusión del conocimiento con altos estándares. Yo creo que eso es pues producto de los cambios que se han venido dando en la universidad en las últimas décadas, no es algo reciente. Antes no se exigía, por ejemplo, para las contrataciones del doctorado. Se han venido afinando los criterios, quizás endureciendo, lo dirían algunos, pero yo creo que al final es mejorar el nivel académico, mejorar la capacidad de comunicación y la capacidad de generar conocimientos nuevos. Magnífico. El Instituto de Ingeniería, ¿hacia dónde va? Sé que esta primera sesión se refiere mucho a la historia, pero no podemos ubicarla nada más hacia atrás, es decir, entender un poco lo que pasa en la institución, lo que ha sucedido, sí es muy importante, pero la institución, ¿cómo se perfila? ¿Cómo se ve hacia adelante? Bueno, a ver, yo podría responder a la pregunta en varias direcciones. Primero, hay una perspectiva que tiene que ver con cómo mejoramos nuestro impacto social, cómo mejoramos nuestros procesos de vinculación. Yo creo que hemos sido muy exitosos en el proceso de vinculación, principalmente con el sector público.
Tenemos ahora éxito incipiente, bueno, pero incipiente con el sector privado, pero todavía tenemos que explorar mucho en este proceso de transferir nuestras investigaciones al sector productivo. Ese es uno de las metas que tendríamos en este periodo de dirección. Otra de las metas importantes tiene que ver con cómo conseguimos fortalecer la investigación de ingeniería en la UNAM. Si uno revisa cuál es el papel relativo de la investigación de ingeniería en la investigación científica en la UNAM, encuentra uno una cierta debilidad relativa que nos parece importante revertir. No se puede tener un país desarrollado sin una investigación de ingeniería seria y una opción de ingeniería suficientemente amplia que abarque las distintas ramas de la ingeniería. El otro reto del instituto es, hemos sido muy exitosos con ingeniería civil, pero no tanto con otras ingenierías. ¿Cómo podemos ampliar el espectro y cubrir algunas de las ingenierías modernas que tienen un fuerte impacto en la práctica de ingeniería, pero en donde no tenemos una presencia tan sólida? ¿Cómo es la ingeniería eléctrica? Ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería en computación. Hay muchos problemas en estas ingenierías, ingeniería en telecomunicaciones, que tenemos necesidad de abordar. En este caso, no somos los únicos que lo puede hacer en la UNAM. Está claramente la participación de la Facultad de Ingeniería, que nos complementa de manera importante en la investigación y con la que tenemos afortunadamente excelente relación, pero es un problema genérico de la UNAM que tenemos que abordar. Doctor Sánchez, ¿hacia dónde la institución? Bueno, el instituto ha dado muestras. Tenemos un área pionera en la universidad y en México de ingeniería lingüística. Es donde se hacen estudios computacionales sobre el lenguaje y no solamente es estadística, matemáticas aplicadas, inteligencia artificial, logran combinar técnicas de búsqueda avanzada de conceptos para tener un grupo de ingeniería lingüística del cual pues estamos, originalmente se pensó que iba a ser un fracaso, pero ha sido gracias al empuje de un investigador, del doctor Gerardo Sierra. El grupo se ha consolidado y ha conseguido distintos apoyos. Posiblemente está en una etapa crítica en el cual puede crecer más aún, porque las cosas pueden utilizarse en muchísimos ámbitos. Y ese es un ejemplo, ingeniería lingüística. Tenemos temas de ingeniería médica que no hemos abordado con toda la intensidad que sería deseable. Hay colegas en el IMAS que hacen temas de matemáticas aplicadas a los problemas de medicina. Creo que el instituto podría abordar ese tipo de problemas y en los temas en los que creo que con el nivel académico adecuado podemos entrarle a muchos temas nuevos. Recientemente tenemos la experiencia de haber entrado a una área emergente que usa el ruido sísmico ambiental para extraer información y poder bajar costos en la exploración geofísica y geotécnica. O sea, donde podemos usar el ruido sísmico como si fueran fuentes virtuales para evitar los problemas cuando no puedes hacer explosiones o cuando no puedes, cuando es costoso hacer una fuente activa. Entonces usas el ruido sísmico, lo procesas numéricamente y se pueden establecer. Es un ejemplo de una tecnología que tiene un desarrollo de unos 10, 15 años, es lo que se ha venido desarrollando, y hemos tenido la suerte de incorporarnos y contribuir en el ámbito internacional. Creo que hay otras experiencias que podrían usarse. El ámbito de la ingeniería petrolera, por ejemplo. La ingeniería petrolera en nuestro país, por decisiones equivocadas del pasado, ha venido languideciendo, con honrosas excepciones. Hay algunos ingenieros y doctores formados en esta área, pero son muy poquitos. Prácticamente no hay ingenieros petroleros nuevos, digamos, nuevas generaciones con doctorado. Y si queremos competir con las compañías que traigan tecnología de fuera, necesitaríamos poder desarrollar en exploración, geofísica. Tenemos grupos muy incipientes, en petrofísica, en cosas de electrónica para formaciones petroleras. Todo eso ya son paquetes tecnológicos que traen las compañías de fuera. Y la investigación que hacen ellos, pues le podemos entrar, pero con mucho retraso. De manera que hay áreas emergentes. Unos son ejemplos en los que podríamos desarrollar nuestra propia tecnología. Yo lo quiero complementar que hay una parte importante de este proceso de al futuro tiene con la formación de recursos humanos. Entonces ahí lo que estamos intentando hacer es estar atentos a cuál es el sesgo que tenemos que dar en nuestros procesos de formación.
Entonces el Instituto de Ingeniería participa activamente en el programa de posgrado, de maestría y doctorado de Ingeniería, y en ese sentido lo que hemos hecho es impulsar una serie de iniciativas que tienden a atender necesidades particulares, por ejemplo, a atender la necesidad del sector petrolero, a atender la necesidad del sector energético, a atender, por ejemplo, cuestiones de manejo integral del agua, a atender cuestiones de túneles y obras subterráneas. Lo que estamos intentando es ser receptivos en donde tenemos nichos de oportunidad y en donde debemos enfocar los esfuerzos para desarrollar en paralelo no solamente líneas de investigación, sino la formación de recursos humanos que tiene que acompañarla, ¿no? Estupendo. Nos interesa, pregunto, doctores, nos interesa incursionar en la ingeniería en telecomunicaciones, en la ingeniería satelital. A ver, tenemos participación incipiente en ingeniería de telecomunicación y satelital. Lo que no tenemos es lo que yo considero una masa crítica suficientemente grande. Hay algunas áreas en donde hay problemas de, digamos, de densidad de inversión. Por ejemplo, en la industria de los semiconductores las inversiones son brutalmente altas. Entonces no está solamente en mano del instituto de decir vamos a entrar en la industria de telecomunicaciones, eso tiene que ser parte de un proyecto nacional. Otro ejemplo, por ejemplo, en la industria aeronáutica. Tenemos un nicho interesante, por ejemplo, en toda la área de Querétaro con este clúster de empresas aeroespaciales, donde sí tenemos posibilidad de sumarnos y donde la inversión la están haciendo las empresas. Entonces nuestro trabajo consiste en encontrar en dónde tenemos nichos de oportunidad para dirigir nuestros esfuerzos de preparación y de formación para poder ser exitosos. Magnífico. Llegamos prácticamente al término de este primer programa y a manera de conclusión, de manera muy breve, ¿cuáles consideran ustedes que son las fortalezas del Instituto de Ingeniería hoy en día? ¿Cómo visualizan ustedes esos puntos que hacen a la institución fuerte? ¿Cuáles serían, digamos, a su parecer, aquellos elementos que caracterizan al Instituto de Ingeniería? Bueno, pues es ahora el sitio donde están los ingenieros mexicanos con más alto grado de calificación, con mayor experiencia, que están en algunos de ellos en crisis porque se les está exigiendo que sus conocimientos se codifiquen y se sinteticen para salir al mundo. Pero yo creo que ese es su principal valor, es la gente que tiene y las capacidades instaladas que tiene. Que tiene que hacer un esfuerzo importante para la formación de las nuevas generaciones. Eso es sin duda parte del quehacer que es pendiente. ¿Cómo hacer que la masa crítica que en este momento tenemos se haga de una mayor calidad, de una mayor con un mayor nivel académico? Pues debemos simplemente no bajar la guardia en la capacitación, en matemáticas, en las ramas de la ingeniería en las cuales estas aplicaciones de ingeniería pueden emerger. Yo creo que ese es reforzar nuestras capacidades experimentales y nuestras capacidades de hacer cosas. Yo creo que eso es algo en lo que no hay que bajar la guardia y el instituto creo que tiene la capacidad para asumir ese reto. Sí, yo creo que el instituto tiene un capital intangible que es el enorme prestigio del que goza. Eso es una de nuestras grandes fortalezas. Ese prestigio lo hemos construido haciendo contribuciones serias en investigación durante 60 años. Si el instituto, como un buen instituto de ingeniería, ha siempre dado opiniones técnicamente fundamentadas. Entonces, lo que nos parece importante es mantener esa fortaleza. Nos parece importante mantener el trabajo del instituto vinculado con trabajos serios de investigación. Estos trabajos están, por supuesto, este prestigio se ha construido. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no ha quitado el dedo del renglón. Es, digamos, muy reconfortante llegar prácticamente a cualquier reunión pública, ser presentado como el director del instituto y tener de inmediato la respuesta: esta es una institución seria. Esta es, como yo creo que, una de nuestras grandes fortalezas. Esta fortaleza se apoya también en el hecho de que es un lugar con libertad académica para trabajar. En el instituto el valor más importante es el trabajo de investigación. Y hemos tenido a lo largo de todas las administraciones, y es una constante importante, un fuerte apoyo a la gente que trabaja bien. Si en el instituto trabajas, tienes la certeza de que el director en turno te va a dar todos los apoyos necesarios para que tu investigación se pueda llevar a cabo. Entonces tenemos una ética de trabajo, una mística de trabajo y una visión de veras clara de influir en los grandes problemas de la ingeniería nacional. Eso es que yo considero que son los principales valores. Ya.
Se habla mucho de que el Instituto de Ingeniería en el circuito universitario es una de las entidades que logra una captación de recursos importantes. Y yo entiendo pues que como consecuencia del prestigio, esto como de que es por añadidura, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que el hecho de que la institución sea un gran generador de recursos extraordinarios es una fortaleza o la pone en una situación de riesgo o desequilibrio en aras de la formación y en aras del prestigio? Yo creo que hasta ahora ha sido una fortaleza. Lo importante para nosotros es que estos ingresos son el producto de nuestro trabajo. Y para mí, esta ecuación que mencioné antes, no tendríamos estos proyectos que implican la consecución de ingresos extraordinarios si no tuviésemos una gente fuera en los sectores productivos, gubernamentales, sociales, que tuviese interés en que el instituto le aportase una solución. Y hasta ahora nos han sido importantes porque nos contribuyen de manera importantísima a nuestra operación. Si nosotros no podríamos hacer todo lo que hacemos si nos restringiéramos al presupuesto universitario. En este momento el instituto en promedio recibe tanto dinero del presupuesto universitario como dinero de fuentes externas. Entonces eso les da una idea de qué tan importante es en nuestra operación la captación de recursos. Puede decirse que el instituto aporta también a la universidad en general, a otros institutos, y que en cierto sentido esa generación que tiene de ingresos extraordinarios hace que comparativamente esté subpresupuestado, que reciba comparativamente menos recursos que otros institutos. Es una especie de justicia interna y de ajuste que se hace en la universidad, a diferencia de otros institutos que dan por descontadas ciertas partes del presupuesto, asistencia a congresos o viajes. En algunos institutos de otras áreas, incluidas las humanidades o incluidas otros institutos técnicos, ellos tienen ese rubro asegurado. En cambio, en el instituto es necesario tener el proyecto externo, básicamente, para traer recursos frescos y complementar el instituto, el presupuesto universitario. Yo creo que esa es parte de la fortaleza del instituto y que le ha dado una vitalidad enorme para funcionar. El programa de becas que mencionaba Luis hace un momento es de ahí que sale, ¿no? Magnífico. Llegamos a la parte final de este primer programa. Ha sido un placer y un honor tenerlos. Para mí personalmente el alternar con ustedes es un gusto enorme. Muchas gracias al staff de producción de la CUAED, Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia, obviamente el staff del Instituto de Ingeniería, quien hace posible la integración de todos estos elementos. Muchas gracias y los invitamos al segundo programa que será en breve. Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias también. Hasta luego. Poco después de que yo había terminado mi maestría en MIT, en junio de 59, empecé a trabajar con un grupo de amigos en una compañía de diseño estructural, pero yo tenía inquietud, me enteré de que existía el instituto, tuve la oportunidad de conseguir una cita con quien era el director entonces, que era el doctor Emilio Rosenbluth, y pues inmediatamente me aceptó, afortunadamente. En aquella época no había que pasar por cosas tan complicadas como concursos y cosas como ahora, entonces afortunadamente entré enseguida. Entré y me asignó dos proyectos, me acuerdo claramente, el doctor Rosenbluth. Uno era de tipo experimental y otro era de tipo analítico. El de experimental fue de las primeras investigaciones que se hicieron en México sobre el comportamiento de muros de mampostería, porque pocos años antes, en 1957, había ocurrido el primer temblor que nos causó mucho daño en la Ciudad de México, el famoso temblor del Ángel. Entonces, el empleo de la mampostería como elemento resistente era muy importante y ese tipo de elementos no se utiliza en otras partes del mundo como elemento resistente, entonces no existía prácticamente ninguna información. A mí me tocó entonces diseñar los marcos de carga, ir a comprar los gatos para aplicar las cargas, etcétera, etcétera, ¿no? En una época en que no existía todo el equipo que existe ahora. Y el otro proyecto era más bien de tipo analítico, era hacer modelos para el comportamiento de losas con bordes libres, también orientada a que entonces estaban haciendo una actualización de normas
y esa información no existía, y entonces era de tipo analítico, usando modelos así de integración de diferencias finitas y cosas por el estilo, ¿no? Con modelos, lo que entonces existía. Entonces, bueno, esa fue mi entrada al instituto. Y ahora que estamos, me gustaría también mencionar, ya que estamos por festejar los 60 años del Instituto de Ingeniería, pues me gustaría mucho unirme al júbilo por ese festejo. Yo, aunque entré muy temprano al Instituto de Ingeniería, todavía no soy de los fundadores. Yo llegué aquí a fines de 59 y el instituto empezó en febrero de 56, ¿verdad? Por eso vamos a cumplir 60 años. Pero pues hay mucho que festejar.